Dios les bendiga, joyas preciosas. Una vez más estamos aquí por la misericordia y el gran amor de nuestro Señor. Damos gracias a Él porque en su misericordia nos permite poder compartir de lo mucho y maravilloso que Él nos ha dado y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que debemos testificar para la gloria de su nombre lo que Él hace con nosotros, lo que Él ha hecho y lo que hará en un futuro. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio. Quiero compartirles cómo yo fui libre de la depresión, de la ansiedad, del nerviosismo, de los ataques de pánico que sufrí por 8 años en mi vida. Esa fue la razón por la cual yo llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo, por un motivo de la enfermedad, por la enfermedad. Yo toqué fondo en esa enfermedad. Cuando fui diagnosticada con esa enfermedad, yo me sentía agobiada, abatida, triste, atribulada, decepcionada. Sentía que ya nada tenía sentido, a pesar que en ese entonces también era una mujer casada con 2 hijas. Pero había un vacío en mi corazón que realmente no podía llenarlo con nada. Buscaba muchas cosas, pero nada, yo sentía dentro de mi ser que algo me hacía falta. Y eso me fue bajando el ánimo, me fui deprimiendo, entristeciendo. Mi alma realmente estaba sedienta del Dios vivo que aún no conocía. Y empecé a sentirme mal y fui a parar al hospital un día. Fui a parar muy mal, amanecí muy mal, amanecí temblando, amanecí con náusea, amanecí muy mal y fui al doctor y me sentía nerviosa, me sentía triste, angustiada, abatida, con miedo. Y el diagnóstico fue que tenía un ataque de pánico. Y del ataque de pánico se vinieron desarrollando otros síntomas y otras cosas que el diagnóstico fue ataques de pánico, depresión, ansiedad y nerviosismo. Esto fue un proceso exageradamente duro y difícil porque yo experimentaba en mi cuerpo nerviosismo, experimentaba desesperación, experimentaba miedo, temor que me iba a pasar algo, que a lo mejor me iba a morir, me dolía la cabeza, me dolía la quijada, me dolía el corazón, me dolían los pulmones, todo me dolía. Y mi mente iba más allá, mi mente siempre pensaba lo peor, siempre pensaba de que algo malo me iba a pasar. Me despertaba en la noche, en la madrugada, y mi corazón agitado con taquicardia, me faltaba el aire, no podía respirar. Y agradezco a nuestro Señor porque mi madre ya estaba en el caminar de Cristo, pero yo no. Y yo le hablé a ella y yo le pedí ayuda a ella. Y le pedí ayuda, que me sentía mal, que estaba enferma, que si podía orar por mí. Y ese fue el momento en el que yo abrí mi corazón para recibir al Cristo de la gloria por el cual vivo hoy. Y a quien doy gloria, honra, honor, y a quien debo mi vida y a quien debo obediencia, en gratitud, en agradecimiento a lo que ha hecho conmigo. Y empecé un proceso muy duro y muy difícil porque esos síntomas venían a perturbar mi mente. Sentía una mente débil, me sentía triste, cansada, desanimada la mayor parte del tiempo. Y empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar alabanzas, empecé a querer saber quién era Dios, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo. Quería saber de ese Dios del cual me habían hablado, del cual yo había escuchado, pero que no conocía. Y saben que así pasé años, pasé 8 años pidiéndole a Dios sanidad, pero a mí me dieron medicamento, me dieron medicina, me dieron 2 frasquitos, uno de lorazepam y uno de citalopram. Y aunque yo trataba de no tomarlo, había momentos en que venían las crisis de nerviosismo, de ansiedad, de taquicardia, de falta de respiración, de que mi mente se sentía aturdida, sentía que me iba a morir. Jamás quise matarme, pero sí pensaba y creía que iba a morir. Entonces tomaba la pastillita y la pastillita me adormecía, me atontaba un ratito y yo me dormía. Y de ahí empezaba de nuevo, disimulaba mucho tiempo en el caminar con nuestro Señor. Empecé a escuchar alabanzas, a leer la Biblia, empecé a ayunar, empecé a hacer muchas cosas para poder tocar el manto de Jesús como aquella mujer que yo había leído en la Biblia. Pero yo sentía que días estaba bien y días no estaba bien, días estaba bien. Y así fue mi lucha durante 8 largos años.
Y nuestro Señor, yo le decía a nuestro Señor que yo me sentía mal porque yo quería hablar de un Dios maravilloso, de un Jesucristo milagroso y sanador, y por qué yo tenía que tener esas pastillas y tomarlas de vez en cuando. Yo trataba de no tomarlas, de tomarlas solo si en caso extremo yo creía necesitarlas. Pero quiero contarles rápidamente cómo llegué a la liberación de no tomar ningún medicamento hasta el día de hoy, para la gloria y honra de nuestro Señor. 2 años libre de medicina, no tomo ningún medicamento, mi salud, gracias a Dios, está bien, no tomo medicina para la presión, colesterol. Cristo es mi medicina, Él es mi salud. Claro que debemos tener cuidado de nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, evitar lo malo y tratar de nutrirnos mejor, pero el día de mi liberación llegó cuando yo salí embarazada de mi pequeña Milena. Yo aún tomaba el medicamento, eso fue hace 2 años. Y el doctor me dijo, usted ya no puede tomar esta medicina, usted ya no puede tomar el medicamento, porque si usted lo toma, aunque sea en bajas dosis, puede producir defectos de nacimiento para el feto, para el bebé. Entonces, yo tomé la decisión de creerle a un Cristo de poder. Tomé la decisión que no había tomado durante 8 años porque dudaba porque cuando llegaba el momento de crisis, en vez de confrontar mi situación, yo tomaba la pastillita y eso me ayudaba. Pero eso solo minimizaba. No iba a la enfermedad de raíz, no iba a sanarme nunca. Nunca. Así yo podía pasar hasta 60, 70, 80 años bajo un tratamiento médico. Entonces, cuando a mí me dicen que yo estoy embarazada y que no puedo seguir tomando el medicamento porque pueden haber efectos secundarios, yo tomé la decisión de confiar en un Cristo de poder. Y ese día recuerdo que le dije a nuestro Señor: Padre Celestial, Padre Eterno, yo te pido que tengas misericordia de mí, porque 8 años yo llevo tomando este medicamento para la depresión, para la ansiedad, para los ataques de pánico, para el nerviosismo, que ya no lo sufro constantemente, pero hay momentos en los que siento como que viene el malestar y necesito tomar esa pastillita. Y ahora no lo puedo hacer. Ayúdame, Espíritu de Dios, guíame, Espíritu Santo, porque voy a enfrentarme en algo extraño, algo que no sé cómo lo voy a lograr. Pero yo quiero que mi bebé nazca sana para la gloria de tu nombre. Y ¿saben qué? Ese día tomé la decisión y no tomé medicamento más. Pero déjame decirte que yo no sabía que me iba a enfrentar a un proceso de sanidad, que es el más maravilloso y grande de mi vida. Y fue que empecé a sentir esos síntomas. A mi cuerpo ya no tener esa pequeña dosis de medicina y a mi cuerpo empezar a desintoxicarse, empecé a tener ese sufrimiento, esa ansiedad, esa depresión, ese nerviosismo, ese pensar las cosas a un extremo, a un nivel más alto de lo normal. Y saben que en ese momento el Espíritu de Dios se activó y me dijo y me guió: ora. Ora, cada vez que vengan los síntomas, usa el poder de la palabra que te he dado, porque hay poder y autoridad en cada uno de mis hijos. Y cuando venían esos síntomas, yo empezaba a atar y reprender todo espíritu maligno, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de depresión, de ansiedad, todo espíritu de muerte, de miedo, todo espíritu de ataques de pánico, todo. Yo empezaba a orar y me empezaba a poner la armadura de nuestro Señor. Empecé a ayunar, estando ya embarazada, a orar y a orar sin desmayar a cualquier hora cuando los síntomas venían. Y empezaron a desaparecer. Y cada vez fueron siendo más lejanos y más lejanos y más lejanos. Y para la gloria de nuestro Señor, en el transcurso del embarazo, que fueron 40 semanas, obtuve mi liberación, obtuve mi sanidad en Cristo Jesús. Fui libre del nerviosismo, de los ataques de pánico, de la ansiedad, de la depresión. Dejé el pasado. Aprendí a descansar y confiar y depositar todas mis ansias en nuestro Señor Jesús y entregarle a Él todas las cargas. El nerviosismo no me preocupa porque nuestro Señor tiene cuidado de mí. Y el pánico no existe, porque Jesucristo es el capitán de mi barca.
Entonces, nuestro Señor me liberó de la depresión, los ataques de pánico, de la tristeza, porque empecé a llenarme aún más de su palabra. Empecé a escudriñar las escrituras. Empecé a escuchar alabanzas, cánticos de adoración, de gozo, de júbilo. Empecé a asistir fielmente a la iglesia porque es otro mandamiento que nuestro Señor nos ha dado. Pero que trajo la liberación a mi vida fue el poder de la oración. Cada que venía un ataque yo oraba y lo sigo haciendo. Y déjame decirte que llevo 2 años sin medicamento y sin tener esas crisis, sin tener ese miedo, esa angustia, esa tribulación, esa aflicción, porque era necesario que yo fuera procesada, era necesario que yo pasara ese proceso donde yo sentía que mi espalda, mi piel se arrancaba, me ardía, me dolían mis huesos, lloraba en la noche. Hay una alabanza que dice... Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Así me pasaba. Era la 1, era las 2, era las 3. Y cuando no podía dormir, lo que me ponía a hacer era orar. Y mi fe llegó a otro nivel, a materializarse, a obtener mi sanidad, a obtener mi regocijo, a obtener mi fortaleza, a obtener mi confianza en Cristo. Así es que yo sé y te lo comparto. Te lo comparto porque yo sé que de esa forma tú también puedes lograrlo. Yo sé que guiada por el poder del Espíritu Santo, tú puedes lograrlo. Puedes dejar la depresión, puedes salir de la ansiedad, puedes dejar la tristeza, el nerviosismo, porque vamos a encontrar nuestra medicina en Cristo, porque Él nos va a guiar a través de su palabra y Él nos dará las cápsulas de medicina para cada vez que venga un ataque en esas áreas. Con el poder de la palabra obtenemos sanidad y liberación para nuestra vida. Créelo en el nombre de Jesús. Permíteme hacer una oración breve antes de terminar con este video para poder nosotras ser libres de todo espíritu de las tinieblas, de toda enfermedad. En este caso oraremos por la salud y dejar toda depresión, ansiedad, nerviosismo, ataques de pánico. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que de la misma forma, Señor, que tú me sanaste a mí, tú sanes a toda aquella mujer, Padre, que en este momento se está enfrentando, Padre, a la depresión, a la ansiedad, al nerviosismo, a los ataques de pánico, a la tristeza, al desamor. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que el fuego de tu Santo Espíritu queme, calcine, reprendemos toda enfermedad, todo espíritu de las tinieblas, Padre, y que el poder de tu Santo Espíritu se active en sus vidas con el poder de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaro liberación y libertad, Padre, para aquella mujer que en este momento siente que no puede levantarse, que en este momento siente que no puede más, siente que ha caído, que se ha hundido en la depresión. Padre, en esta hora te pido que seas benevolente, misericordioso, bondadoso como lo eres, Padre. Con tu infinito amor lleva esa liberación, Señor, a cada corazón, Padre, que vivamos realmente, Padre, con las bendiciones tuyas y con la sanidad en nuestra vida, Señor, echando fuera toda ansiedad, toda carga, entregándola a ti, Señor amado, reprendiendo todo espíritu de muerte, llevando todo pensamiento negativo, Padre, cautivo a los pies de Cristo, creyendo, Padre, en tu palabra, creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y lo serás por siempre, que tú eres el sanador, Padre, que tú eres el que trae vida, Padre. Queremos, Señor, tocar tu manto como aquella mujer, Padre, que obtuvo su sanidad, Padre, inmediatamente en ese instante que te tocó, Señor. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, Padre, para nuestras vidas. Lluvia de bendiciones, Señor, para cada una, Señor, de estas mujeres hermosas, maravillosas, preciosas, divina creación tuya, Señor, que en esta hora está necesitada, Padre, de tu palabra, que tu mano la tome y la levante, Señor, ahora en el nombre glorioso de Jesús, Padre. Así lo creemos, así confiamos, Señor, que será hecho en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, joyas preciosas. Seguimos conectados con nuestro Señor maravilloso. Sigamos adelante. Hasta pronto.